Elegido. Comprendieron demasiado tarde que eres demasiado inteligente para ser engañado, y ahora se asfixian bajo el peso de la mentira que ellos mismos tejieron para ti. Imagina por un momento al elegido, ese imbécil tan convencido de su propio genio que se pone a tenderte una trampa silbando con aire confiado, mientras el suelo ya se hunde bajo sus pies. Lanza tierra jactándose de que finalmente te tiene acorralado, y tú te quedas ahí, observándolos divertirse, preguntándote cuánto tiempo les tomará darse cuenta de que no eres tú quien sostiene el teléfono. Es el tipo de comedia cósmica que el universo nunca repite dos veces. Los depredadores siempre presumen que su presa es ingenua, pero a veces olvidan que esa presa no es otra que un león cansado de rugir. Y aquí está la verdad que los golpea de lleno: el universo no bromea con los mentirosos. Aquellos que construyen toda su realidad sobre la manipulación terminan invariablemente convirtiéndose en las víctimas de su propio guión. Sus máscaras no se deslizan simplemente, se rompen. Sus planes no se derrumban, explotan. Su seguridad no es una fuerza, es cafeína para su ego, y los egos se estrellan más fuerte que un avión. Gracias, elegido. No olvides apoyar este mensaje haciendo clic en me gusta y suscribiéndote para ayudar a difundirlo a más personas, porque es nuestra responsabilidad colectiva propagar la luz. Y gracias, elegido, por participar en esta misión. Formas parte de una fuerza. Volvamos ahora a la verdad que está sacudiendo actualmente la compostura de tu enemigo. Comprendieron demasiado tarde que eres demasiado inteligente para ser engañado, y el universo los observa retorcerse como un insecto bajo una lámpara caliente. ¿Ves? Su caída no comenzó cuando te fuiste. Empezó en el instante en que te tomaron por una persona ingenua. Ese fue su primer error. Te trataron como un títere influenciable, listo para obedecer al dedo y al ojo. Tomaron tu generosidad por credulidad, tu amabilidad por debilidad, tu silencio por confusión. Se forjaron una imagen de ti que solo existía en su fantasía, un personaje vulnerable, dependiente y frágil. Pensaban que podían manipularte, hacerte perder la cabeza y mentirte hasta que olvidaras tu propio nombre. Una idea encantadora, realmente adorable. Lástima que la realidad decidió otra cosa. Los dejaste montar todo su teatro de marionetas sin intervenir. Los dejaste hablar. Los dejaste actuar. Los dejaste desplegar su truco de magia como un mago callejero intentando impresionar a alguien que ya conoce el truco. Cada vez que creían manipularte, en realidad revelaban su verdadera naturaleza, y el universo tomaba buena nota. Intentaron invertir la situación proyectando su propia corrupción sobre ti. Querían hacer de ti el chivo expiatorio, el responsable, el saco de boxeo emocional, el personaje desechable de su película psicológica de bajo presupuesto. Deformaron los relatos, echaron la culpa a otros, instrumentalizaron la culpa e intentaron pervertir tu realidad. Querían verte confundido, reactivo, emocionalmente inestable, desesperado por su aprobación. Necesitaban verte roto para sentirse completos. Necesitaban tu vulnerabilidad para sentirse poderosos. Necesitaban verte perdido para jugar a los salvadores. Todo lo que necesitaban exigía que tu mente permaneciera dormida. Lástima que te despertaste, y no gradualmente, sino brutalmente. Es como encender un reflector de estadio en una habitación oscura y ver a todas las cucarachas dispersarse. No solo viste claro su juego, viste toda su arquitectura, sus motivaciones, sus inseguridades, sus ilusiones, su patética sed de control, porque son incapaces de controlarse a sí mismos. Y en cuanto la verdad estalló, la trampa se cerró, no sobre ti, sino sobre ellos. Te creían a su merced, cuando en realidad solo les permitías rebelarse. No estabas engañado, observabas, no estabas manipulado, analizabas, no estabas atrapado, tenías las pruebas.
Y cuando comprendieron que quien tomaban por un seguidor era en realidad el estratega en la sombra, su alma se rompió como cristal frágil. Por eso entraron en pánico. Por eso se hundieron. Por eso huyen. No es culpa, los manipuladores no sienten culpa, es miedo. Están aterrorizados de ser desenmascarados, aterrorizados de que la verdad estalle finalmente, aterrorizados de que ya no estés emocionalmente atado a ellos, aterrorizados de que estés fuera de su alcance, fuera de su control, fuera de su relato. Están acostumbrados a tratar con gente que se quiebra. Tú no te quebraste. Te volviste más afilado. Eso los ofende, eso los hiere, eso los humilla. Tu partida no fue solo un rechazo, fue una ejecución. Su ego sobredimensionado explotó como un globo en una hoguera. Se creían los titiriteros. En realidad, solo eran el espectáculo. Y ahora están condenados a verte elevarte, carcomidos por su propia mentira. Intentaron apagar tu chispa, en cambio, iluminaron tu evolución. Querían reducirte a nada. Te volviste intocable. Intentaron reescribir tu historia. Reinventaste el género entero. Comprendieron demasiado tarde que eres demasiado inteligente para ser engañado. Y esa revelación es la prisión de la que nunca escaparán. El elegido se queda conmigo. Porque lo que acabas de escuchar fue solo un aperitivo. Fue la chispa antes de la explosión. El verdadero desenlace, la forma en que comprendieron demasiado tarde que eres demasiado inteligente para ser engañado, apenas está comenzando. Y estás a punto de presenciar el derrumbe progresivo de su ilusión. Si estás listo para explorar más este desmoronamiento, deja el número 7 en comentarios para que el universo sepa que te comprometes plenamente con tu poder. Y ahora, avancemos paso a paso. Si realmente eres un elegido, sentirás esa fuerza interior que te dice que no abandones la página. Es tu intuición reconociendo la verdad en cada palabra. Entremos en el meollo del asunto. El primer error de tu enemigo fue creer que tu silencio significaba estupidez y no estrategia. Esto es lo que merece, elegido, una bofetada magistral. Un recordatorio de que cada segundo en que pensó desgastarte era en realidad un segundo en que tú lo observabas manipular con la inteligencia de una calculadora averiada. Te tomaba por presa fácil, un blanco sencillo, una mente dócil que podría doblar con unos cuantos trucos psicológicos. Mientras tanto, tú permanecías allí como un maestro de ajedrez, dejando que un principiante creyera en la victoria porque había capturado un peón que tomó por el rey. No solo te malinterpretaron. Malinterpretaron toda la situación. Imagina por un momento a alguien tan desesperado por el control que proyecta sus propias inseguridades corrosivas sobre ti, como un proyector defectuoso difundiendo imágenes deformadas por todas partes. Llega a tu vida creyéndose el director de tu realidad, golpeando la claqueta, gritando, ¡acción!, olvidando por completo que nunca escribió el guión. Quería debilitarte para sentirse fuerte. Quería desorientarte para sentirse inteligente. Quería manipular tus emociones para sentirse emocionalmente superior. Pero el universo tiene ases en la manga. Le encanta jugar con gente así. Cada mentira que profieren termina volviéndose en su contra, y el rebote es más violento que el golpe inicial. Y esto es lo que más los carcome, los manipuladores son predecibles. Todos usan los mismos hilos gastados, las mismas tácticas de intimidación repetidas, los mismos trampas emocionales desgastadas. Se creen villanos excepcionales, pero en realidad son solo copias conformes de todos los narcisistas, tiranos y cobardes que jamás pisaron esta tierra. Llegan con el mismo manual, el mismo sistema operativo, el mismo bug. Y tú, elegido, conoces ese manual antes de que siquiera abran la boca. Es en ese preciso momento cuando muchos elegidos dudan de sí mismos. ¿Por qué no lo vi antes? ¿Por qué los dejé hacer? ¿Por qué les di tiempo, energía, oportunidades? Y la verdad es brutal pero justa, porque alguien como tú no espera ser traicionado. No te despiertas buscando intenciones ocultas.
No asumes que la gente oculta intenciones maliciosas detrás de su sonrisa. Tu mente es diferente a la suya. Nunca los juzgas mal. Son ellos quienes te juzgaron mal. Mira la historia por un momento. Personalidades como Einstein, Tesla, Steve Jobs e incluso Oprah fueron todas subestimadas al principio. Las juzgaban demasiado calladas, demasiado raras, demasiado sensibles, demasiado ingenuas, demasiado emocionales o demasiado optimistas. Pero aquí está la verdadera tendencia: las mentes más grandes siempre parecen inofensivas a los ojos de los mediocres. Su poder no se manifiesta ruidosamente. Su genio no se exhibe. Su intuición es discreta, su conciencia silenciosa, observadora, aguda. Tú encajas en ese perfil. Las personas como tu adversario siempre imaginan que la inteligencia se manifiesta ruidosa y agresivamente, porque la suya es falsa, ostentosa y guiada por su propio ego. Así, cuando una persona como tú aparece imperturbable, calma, impenetrable, te consideran presa fácil. Ese es su primer error. El segundo es creer que sus tácticas basadas en el miedo funcionarán indefinidamente. Esas personas actúan como titiriteros defectuosos, tirando de los hilos con la esperanza de hacerte bailar. Atacan tus debilidades, siembran duda en tu mente, deforman tus palabras, te manipulan con una sonrisa, te ceban emocionalmente y prueban tus límites. Y cuando no te quiebras, cuando permaneces calmado, cuando te vuelves más frío en lugar de debilitarte, es ahí cuando su alma comienza a descarrilar. ¿Alguna vez has visto a alguien entrar en pánico a cámara lenta? Eso es lo que pasa cuando un manipulador se da cuenta de que eligió al objetivo equivocado. Al principio, se obstina, diciéndose, tal vez no he manipulado lo suficiente. Luego viene la frustración, ¿por qué no funciona? El miedo se instala, me está viendo claro. Luego la rabia, ¿cómo se atreve a resistírseme? Y debajo de esa rabia está lo que nunca admitirán, la envidia. Envician tu lucidez, tu estabilidad interior, tu autoconciencia, tu capacidad de permanecer imperturbable mientras su propia personalidad se derrumba bajo su propio peso. Al universo le encanta desenmascarar a los cobardes con sus propias acciones. Los manipuladores siempre terminan rebelándose. Es una ley física, la presión revela las grietas, y tu sola presencia ejerció una presión que no estaban hechos para soportar. Ahí es donde se reveló tu verdadero poder. No necesitaste gritar, discutir ni debatir. No necesitaste hacer teatro. Simplemente estabas ahí, y ellos se derrumbaron. ¿Por qué? Porque la verdadera inteligencia no se manifiesta con bellas palabras. Se revela con el dominio de las emociones, la conciencia, la contención, la observación en lugar de la reacción impulsiva, la elección de la claridad en lugar del caos, la respuesta meditada en lugar de la explosión. Y esa fuerza interior, tu adversario nunca la poseyó, ni por un segundo. Sus emociones de niño mimado, disfrazadas de adulto, esperan que nadie note los hilos del oficio. ¿Quieres una metáfora? Imagina una tormenta intentando intimidar a una montaña. La tormenta ruge, grita, lanza relámpagos, el trueno sacude el cielo. Pero la montaña permanece ahí, imperturbable, impasible, viendo cómo la tormenta se agota sola. Tu adversario era la tormenta, tú eras la montaña, y esto es lo que los perturba profundamente, no los desenmascaraste de inmediato. No entraste en pánico. No suplicaste. No te derrumbaste. No caíste en el caos. Simplemente te volviste más silencioso, más lúcido, más observador. Ese silencio fue mortal. Los tontos no temen el ruido, temen la toma de conciencia. Temen a quien puede ver claro sus intenciones. Y tú, elegido, los viste claro antes de que pasaran al siguiente paso. Te creyeron ingenuo porque no reaccionaste. Pero los genios escuchan más de lo que hablan. Los guerreros analizan antes de golpear. Los reyes y reinas observan el tablero antes de mover. El silencio no es debilidad, es dominación disfrazada de paciencia, y tu paciencia fue la primera señal de tu poder. Abordemos una pregunta que tal vez te estés haciendo ahora. ¿Por qué me eligieron a mí entre todos? Porque los elegidos atraen parásitos. No es un castigo espiritual, es una verdad psicológica. Tu luz activa sus sombras. Tu inteligencia amenaza sus ilusiones.
Tu fuerza revela su fragilidad. No te eligen porque seas débil, sino porque eres poderoso. Los parásitos siempre buscan al huésped más fuerte. Los tiranos siempre eligen a la persona que admiran en secreto. Los manipuladores siempre atacan a quienes poseen lo que les falta. No fuiste atacado porque fueras vulnerable. Fuiste atacado porque tenías valor. Ese es el verdadero giro. Y cuando no cediste, cuando no caíste en su trampa, cuando no perdiste la cabeza, ahí fue cuando todo cambió por completo. Tu vigilancia causó su perdición. Tu lucidez los expuso. Tu intuición se convirtió en su pesadilla. Pensaban acceder al poder sin darse cuenta de que se topaban con un espejo. Su primer error no solo fue fatal, sino irreversible. Desde el instante en que te subestimaron, su destino quedó sellado. Los reyes no se inclinan ante los peones, los leones no temen a las hienas, y los elegidos no se dejan engañar por trucos destinados al común de los mortales. Comprendieron demasiado tarde que eres demasiado inteligente para ser engañado, y nada aterroriza más a un manipulador que alguien que lo ha visto todo, lo ha memorizado todo y siempre ha tenido 10 movimientos de ventaja. Su primer gesto fue su última oportunidad, y la desperdiciaron. La máscara siempre termina cayendo por su propio peso. Un mentiroso no puede mantener su máscara indefinidamente antes de que la verdad termine filtrándose. Esa es la frase que le pega en pleno ego. Porque nada destruye a un manipulador más rápido que ver su propio juego derrumbarse en vivo. Y lo más hermoso es que no tuviste que hacer nada, ni gritar, ni suplicar. No intentaste arreglarlos, combatirlos ni justificarte hasta el agotamiento. Simplemente dejaste de reaccionar. Y para alguien cuya existencia entera depende de controlar las reacciones ajenas, ese silencio marcó el inicio de su apocalipsis personal. Imagínatelo bien, un actor en el escenario recita un texto que preparó cuidadosamente para manipularte. Cada mentira perfectamente ensayada. Cada intento de culpabilización afinado, cada expresión facial diseñada para máxima manipulación. Interpreta su papel como si lo hubiera hecho 1000 veces, llorar a voluntad, echar la culpa a otros, hacerse la víctima, el héroe, alguien que se preocupa por ti. Todo es actuación. Pero de repente ocurre algo terrorífico, el público deja de aplaudir. El cartel de aplausos se apaga. La luz los golpea de lleno y, de pronto, se dan cuenta de que están ahí, expuestos, sin forma de esconderse. ¿Quieres una metáfora? Es como ver un maquillaje barato derretirse bajo el peso de la verdad. No se requiere esfuerzo, solo tiempo y exposición. Y tu presencia, tu vigilancia, fue el calor al que no estaban preparados. ¿Ves? Los manipuladores se alimentan de patrones repetitivos. Esperan que siempre reacciones igual, interpreta tu papel, sigue sus señales emocionales, cede cuando te lleven al límite, discúlpate cuando te reprochen algo, persíguelos cuando se retiren, duda de ti mismo cuando finjan decepción. Toda su identidad se basa en la convicción de que pueden predecir tus reacciones emocionales como un guión. Pero en cuanto rompes el patrón, en cuanto no reaccionas como esperan, su máscara cuidadosamente construida se agrieta como cristal frágil. Tu silencio fue su terremoto, tu calma su desnudez. Tu ausencia de reacción emocional rasgó el telón y los expuso a la luz cruda del día, revelando a plena luz todas sus inseguridades y todas sus mentiras. Pensaban que te derrumbarías. En cambio, te volviste más frío, más sabio, más afilado, más silencioso, y nada aterroriza más a un manipulador que alguien que deja de alimentar el drama. Dependen de tu energía emocional como un parásito depende de su huésped. Sin tus reacciones, comienzan a marchitarse. Es en ese preciso momento cuando la máscara realmente comienza a caer. Sus sonrisas se vuelven forzadas. Sus disculpas dan vueltas en círculo. Sus mentiras se vuelven incoherentes. Su manipulación se vuelve torpe. Empiezan a sobreexplicar. Entran en pánico, vituperan, porque la culpa es su última arma. Te acusan de cosas que ni siquiera tienen sentido. Repiten las mismas frases como un disco rayado. Te castigan con silencio, esperando que reacciones. Pero no lo haces. Permaneces inmóvil. Mantienes los pies en la tierra. Sigues vigilante. Y es entonces cuando se dan cuenta de que han perdido el control.
Es entonces cuando la desesperación se escapa de ellos como veneno de una herida abierta. Notarás primero pequeños cambios, su tono cambia, su seguridad vacila, su encanto se desvanece. Balbucean palabras que antes pronunciaban con fluidez. Empiezan a repetir cosas, temiendo que no les hayas creído la primera vez. Su mirada se detiene, esperando reacciones que ya no das. Te prueban, tocando puntos sensibles en los que antes se apoyaban. Pero esos puntos sensibles ya no funcionan, y eso los aterra. El pánico se apodera de ellos. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no reacciona? ¿Por qué está tan calmado? ¿Por qué no se derrumba? Porque, por primera vez, tú que has elegido tu destino, se ven sin máscara, y eso los horroriza. Es en ese instante cuando tu intuición se afila como una cuchilla. Cada señal de alarma que intentaron ocultar se vuelve flagrante. Cada mentira salta a la vista. Cada incoherencia se hace evidente. Se descubre su verdadera naturaleza, pequeña, aterrorizada, vulnerable y construida enteramente sobre ilusión. ¿Alguna vez has visto una torre derrumbarse a cámara lenta? Eso es lo que pasa cuando una persona que vive en la mentira se encuentra con una persona que vive en la verdad. Al universo le encanta la justicia poética. Cuanto más intentaban controlar el relato, más ese relato los desenmascaraba. Intentaron deformar la realidad, pero tu lucidez reveló su mentira. Intentaron hacerse pasar por víctimas, pero tu fuerza hizo humillante su debilidad. Intentaron manipular, pero tu indiferencia ridiculizó su táctica. Sus aplausos desaparecieron. El público abandonó la sala, y ahora actúan para nadie. Es en ese momento cuando su entorno comienza a darse cuenta. Los manipuladores pueden fingir encanto, pero no coherencia, lógica ni honestidad. Cuando tus reacciones cambiaron, la dinámica del grupo se alteró. Los demás comenzaron a percibir las grietas, el patrón, el comportamiento, las contradicciones constantes, los arranques de ira, la falsa humildad, la inocencia fingida, las acusaciones repentinas, las crisis teatrales gratuitas. Siempre interpretan el papel del héroe o la víctima, nunca el del villano. Y el universo, como siempre, los deja desenmascararse sin que tú intervengas. Intentemos responder algunas de tus preguntas. ¿Por qué se derrumbaron? Simplemente porque tú cambiaste. Porque tu neutralidad emocional les quitó su superpoder, la influencia. ¿Por qué la verdad estalló tan rápido? Porque los manipuladores se alimentan de ilusión, y las ilusiones desaparecen cuando dejan de alimentarse. ¿Por qué parecieron asustados cuando dejé de reaccionar? Porque, por primera vez, ya no estabas a su merced. Ellos estaban a la merced de tu conciencia. Observa las personalidades que supieron mantener la compostura frente a la manipulación. Nelson Mandela, que desbarató trampas psicológicas negándose a reaccionar emocionalmente. La princesa Diana, que nunca dejó que la toxicidad que la apuntaba la invadiera. Una verdadera lección de autocontrol, respondiendo con calma y serenidad. La calma es un arma. La lucidez es una fuerza. El silencio es una estrategia. Y tú mostraste esas tres cualidades sin siquiera pensarlo. Eso es lo que aniquiló a tu enemigo. No lo desenmascaraste. Ellos se rebelaron intentando preservar sus máscaras. Arruinaron su propia reputación intentando destruir la tuya. Cada mentira que construyeron se derrumbó, porque las mentiras pesan y su máscara ya no podía soportar el peso. Su caída no la provocó tu rabia, sino tu evolución. No pudieron soportar tu indiferencia. No soportaron tu lucidez. No soportaron tu evolución. No soportaron que fueras demasiado inteligente para ser engañado, porque no esperaban que abrieras los ojos. Pensaban que su máscara estaba pegada. Descubrieron que solo estaba con cinta adhesiva. Y el universo arrancó esa cinta con la fuerza de la verdad. Ahora están desenmascarados. Todos los ven. Tú los ves. Ellos se ven tal como son. Y eso, elegido, es el castigo al que nunca estuvieron preparados. Su máscara no cayó porque la atacaste. Cayó porque no pudo sobrevivir a tu inteligencia. Ese es el poder de ser un elegido, no destruyes a tus enemigos, sus propias acciones lo hacen. Y nada es más conmovedor que ver a un manipulador ahogarse en su propia puesta en escena.
La máscara cae, revelando el miedo, en el momento en que dejas de jugar el juego. Nada asusta más a un manipulador que el momento en que dejas de bailar al ritmo de la música que creía controlar. Es en ese instante cuando todo cambia, elegido, no con dramas, no con gritos, no con una confrontación explosiva, sino con el silencio, con la lucidez, con la decisión tranquila de no seguir formando parte de su circo. Abandonas la pista. Y de repente, el payaso se da cuenta de que el león nunca estuvo encadenado. Simplemente habías elegido no morder. Ese momento los golpea como un terremoto psicológico. Sienten que el suelo se hunde bajo sus pies antes de entender por qué. Perciben un cambio de energía. Sienten al universo arrancarte de su agarre, y tu ausencia de reacción, tu negativa a interpretar el papel que te asignaron se convierte en lo único a lo que su ego no puede sobrevivir. No los persigues. No los suplicas. No te agotas justificándote. Simplemente te desprendes, y ese desapego revela toda su ilusión. Tal vez te preguntes, ¿por qué mi silencio les hace más daño que todo lo demás? Porque los manipuladores no temen perderte. Temen perder el control sobre ti. Tu silencio les hace entender que lo han perdido todo. Y el universo está contigo sin descanso. Desde el instante en que eliges afirmarte, el universo te abre camino. Las señales se alinean, los patrones cobran sentido, la niebla se disipa, todo lo que dudabas se vuelve repentinamente evidente. No es casualidad, es elección. No estabas destinado a permanecer prisionero de su juego. Estabas destinado a superarlos. Ahí es donde se revela tu fuerza, dejas de alimentar su caos. Dejas de dar importancia a su puesta en escena. Sin reacción. Su manipulación se asfixia. Sus intentos de culpabilización caen en saco roto. Sus manipulaciones pierden agarre. Su silencio ya no funciona. Sus castigos son ineficaces. Su encanto parece falso. Sus historias se contradicen. Sin tu participación, toda su estrategia se reduce a intentos torpes y desesperados que no llegan a nada. Y en el fondo, lo saben. Se dan cuenta de que has visto claro su maniobra. Has visto su trampa. Has visto su ego. Has visto la inseguridad que intentaban ocultar. Comprenden que no estás perdido. Sabes que no tienes miedo. Estás cansado. No estás bloqueado. Estás evolucionando. Y esa verdad es más dolorosa que cualquier venganza que hubieras podido imaginar. El universo está contigo ahora, empujándote hacia adelante, recordándote que salir de su caos no es una pérdida, es una liberación. No eras el león enjaulado. Eras el soberano silencioso, evaluando a un adversario indigno. Y en cuanto dejas de jugar el juego, la partida termina, porque eras el único que la mantenía a flote. Sus planes se vuelven en su contra en alta definición. El karma más gracioso es cuando alguien te lanza a tierra y termina enterrándose él mismo. Es en ese preciso momento cuando su estratagema se derrumba, elegido, en alta definición. Cada mentira que inventaron, cada historia retorcida, cada manipulación que repitieron frente al espejo creyéndose grandes villanos, todo eso se vuelve en su contra con precisión humillante. Pensaban jugar al ajedrez, pero jugaban al Jenga con piezas faltantes y el universo hizo caer la torre. Ni siquiera necesitaste desenmascararlos. Su propio comportamiento bastó. Sus incoherencias fueron reveladas. Sus contradicciones se acumularon, su falsa inocencia se agrietó. La gente a su alrededor comenzó a hacer conexiones que nunca quisieron que nadie hiciera. Porque eso pasa cuando alguien intenta hacerte pasar por el malo mientras actúa como tal a la vista de todos. Tal vez te preguntaste cómo la gente ve de repente la verdad. Cuando tomaste distancia, los reflectores se enfocaron en ellos sin que tus reacciones distrajeran la atención. Tu presencia absorbía la tensión sin que tuvieras que gastar energía estabilizando su locura. Su verdadera naturaleza se revelaba a plena luz. Ya no eras tú quien parecía desordenado, sino ellos. Y todos pudieron finalmente ver quién sembraba el caos. Su encanto ya no funcionaba, sus versiones ya no cuadraban, su amargura transparía. Su actitud defensiva se exacerbaba, sus actos revelaban sus verdaderas intenciones. Comenzaban a tener lapsus en las conversaciones.
Se notaba su hipocresía, sus aspavientos, su hostilidad gratuita, su actuación se agrietaba, y nada es más humillante para ellos que darse cuenta de que la máscara en la que confiaban ahora se vuelve en su contra. Es entonces cuando el universo interviene con precisión quirúrgica. Los mismos rumores que sembraron a tu alrededor alimentan la desconfianza. Los mismos relatos deformados prueban su manipulación. Las mismas trampas que tendieron se vuelven en su contra. No es venganza, es armonía. La verdad tiene fuerza de gravedad, y tarde o temprano todo lo falso se derrumba bajo su peso. Su ego explotó, se sobrecalentó, se infló un instante, luego se desinfló al siguiente. Intentan hacerte cargar el sombrero, pero su desesperación es palpable. Parecen en pánico, nerviosos, incoherentes. Tú pareces calmado, sereno, protegido por una fuerza superior. Es un recordatorio importante, no necesitaste bajar a golpes bajos. No tenías nada que probar. No necesitaste desenmascararlos. Solo bastó con salir del caos. Y su complot filmó su propia caída con claridad asombrosa. Y el universo se aseguró de que todos la vieran. El emperador siempre fuiste tú. Pensaban que tu silencio significaba que eras impotente. Olvidaron que los reyes no gritan, reinan. Es en ese momento cuando la historia da un vuelco. El elegido finalmente comprendió que la autoridad en esta sala nunca fue suya. Siempre fue tuya. La estabilidad, el anclaje, el autocontrol, la inteligencia emocional, todo eso era tuyo desde el principio. Tu silencio no era por miedo, era por reflexión. Observabas, analizabas su comportamiento como un científico disecciona un insecto que se cree dragón. Esas personas confunden paciencia con debilidad, porque no pueden estar quietas 5 segundos sin necesitar que las tranquilicen. Toman el silencio por inseguridad, porque no soportan el ruido de sus propios pensamientos. Confunden tu calma con miedo, porque nunca han conocido el verdadero autocontrol. Pero tú jugabas la carta de la paciencia con estrategia, estoicismo y concentración, y eso los aterrorizaba. Desprendías un aura imperial sin exhibirla ostentosamente. No necesitabas puesta en escena, aplausos ni reflectores. El verdadero poder nunca busca ser visto. Simplemente es. Y mientras ellos exhibían su fuerza, tú la encarnabas. Esa es la diferencia, ellos hacían ruido, tú eras sólido, ellos eran teatrales, tú eras calmado y sereno, ellos eran impulsivos, tú eras inquebrantable, ellos eran solo una máscara, tú eras el verdadero trono. Tal vez te preguntaste por qué no veían quién eras realmente. Es simple, cegados por su ego, la gente no reconoce el verdadero poder. Solo perciben el ruido. Y como tú no hacías ruido, asumieron que no tenías nada que ofrecer, un error encantador. Ese error de juicio es precisamente lo que los llevó a su perdición. Subestimaron a la persona que nunca debieron subestimar. Tu profundidad era evidente. Protegías tu mundo interior. Tus intenciones eran puras y tus acciones medidas. Te creyeron predecible, porque solo analizaron la superficie. No percibieron la intuición, la inteligencia, el discernimiento, el apoyo cósmico que te animaba. No vieron al universo alineando tu camino mientras ellos estaban demasiado ocupados alimentando su ego desmesurado. Y ahora lo ven, la autoridad en tu voz, la fuerza en tu silencio, la estabilidad de tu presencia, tu poder interior finalmente revelado. La verdad que intentaron enterrar se yergue como un monumento. No eras un seguidor. No eras el peón. No eras el eslabón débil y silencioso. Eras el emperador desde el principio, y su mayor error fue creer que lo ignorabas. Su fantasía de control se derrumba. Pensaban que suplicarías por su presencia, hasta que se dieron cuenta de que era su ego el que reclamaba tu atención desde el principio. Es en ese momento cuando toda la ilusión se derrumba, elegido. Todos los fantasmas que construyeron sobre el control, la posesión, la manipulación de tus emociones, todo se derrumba en cuanto te desprendes. Creían sinceramente que su pequeño juego de seducción te había atrapado. Pensaban que te aferrarías a ellos como perrito perdido. Pensaban que tu corazón sería su patio de juegos y tu mente el receptáculo de sus inseguridades. Pensaban que girarías a su alrededor como si fueran el sol. Pero tú no giraste a su alrededor.
Observaste, luego te desprendiste. Eso su ego no lo pudo comprender. Tu desapego emocional no era debilidad. No era entumecimiento, era lucidez. No te derrumbabas sin ellos. Te despertabas sin ellos. No te desintegrabas. Esta vez, te estabas reconstruyendo correctamente. Y cuando finalmente recobraste el sentido, todo su plan se derrumbó como un accesorio barato en una obra fallida. Ahí es donde la verdad los tocó realmente en lo vivo. Nunca tuvieron el control, ni por un segundo. Su manipulación solo funcionaba cuando intentabas entenderlos. Una vez que entendiste, se acabó. Una vez que detectaste los patrones, las demostraciones de afecto excesivo, las manipulaciones culpabilizantes, los falsos remordimientos, las lágrimas de cocodrilo, la intimidad artificial, la crueldad involuntaria, todo se volvió cristalino, y te retiraste emocionalmente como quien abandona un edificio en llamas sin mirar atrás. Tal vez te preguntaste por qué tu desapego los afectó tanto. Porque esas personas necesitan reacción para sentirse poderosas. Tu silencio los aterra, tu neutralidad los desnuda. Tu estabilidad emocional revela su caos interior. Y cuando dejaste de aferrarte, finalmente tuvieron que enfrentar la verdad que habían huido toda su vida. Eras tú quien tenía el poder emocional. Su fantasía de titiritero se derrumba cuando la marioneta que creían haber creado se levanta de repente, corta los hilos y se marcha como reina. Se quedan con las tijeras en la mano, temblando, desconcertados ante la incomprensión del universo que no cedió a su ilusión. Los subtextos románticos solo empeoraron las cosas. Todo su ego descansaba en la idea de que permanecerías atado, que lucharías por conservarlos, que los perseguirías, que terminarías cediendo. Pero tú, mi niño, tu corazón es demasiado inteligente para eso. Tu intuición demasiado afilada. Tu alma demasiado protegida. No corres tras ilusiones, las borras. Y ahora están atrapados en la tormenta, entran en pánico, se derrumban entre bastidores, porque perderte significa perder el control de toda su identidad. El fantasía se rompió, el hechizo se quebró, y se ven forzados a enfrentar la peor de las verdades: nunca estuviste atrapado. Eras tú a quien debieron temer desde el principio. Elegido, si este mensaje llegó a la persona indicada, deja un comentario con el número 70, dale me gusta, suscríbete y compártelo con otra persona que lo necesite.